escuela de nuevo. Ahora vamos a aprender a hacer el último de los triángulos, que es el triángulo que conozco un lado, un ángulo y el otro lado. Obviamente necesitamos las medidas de los dos lados y del ángulo que va y que une esos dos lados. Los dibujan en su cuaderno con regla y el ángulo lo dibujan en su cuaderno utilizando el transportador. Cuando ya los tengamos dibujados, lo primero que vamos a hacer es un lado que mida 9 centímetros, al igual que este, utilizando la regla y el compás, perdón, solo la regla del 0 al 9. Yo lo hago aquí para ver que me quede exactamente del mismo tamaño. Entonces, este lado lo tengo que dibujar más o menos abajo para que pueda hacer el triángulo acá encima. Una vez que tengo este lado, que mide 9 centímetros, voy a pasar al segundo paso de la construcción, que es copiar este ángulo en un extremo del segmento, en cualquiera de los dos. Yo lo voy a hacer a este lado. Recordemos que ya sabemos cómo copiar un ángulo. Vamos a recordar de todos modos los pasos. Ubico el compás en el vértice del ángulo. Lo ajusto para el tamaño que yo quiero. No necesito que sea tan grande. Si lo hago muy pequeño también es difícil que me quede preciso, así que un tamaño intermedio está bien. Y trazo un arco que corte los dos lados del ángulo. Así. Sin abrir y sin cerrar el compás, me ubico al extremo, a cualquiera de los dos extremos del triángulo, del segmento, perdón, que ya copiamos del triángulo. Entonces, vamos a hacer un arco parecido al que hicimos acá en este ángulo, de esa forma. Y ahora tenemos que tomar la medida. Recuerden que la medida se toma desde la intersección a la otra intersección. O sea, qué tan abierto está nuestro ángulo. Y lo hacemos con el compás. Ubicamos el pincho en una intersección y el lápiz en la otra intersección. Ahí está. Listo. Entonces, esta es la medida de los 55 grados. Con esta medida nos movemos sin abrir y sin cerrar el compás. Pinchamos acá en la intersección y tenemos que marcar la X pequeñita. Ahí está la X. Entonces, de ese tamaño tiene que ser nuestro ángulo de 55 grados. Con la regla trazamos el otro lado del ángulo desde el vértice y que pase por la X. Ahí. Listo. Entonces, tengo un lado de 9 centímetros y tengo el ángulo de 55 grados. Este lado es el que tiene que medir 7 centímetros. Y para poder copiar esa medida, también utilizamos nuestro compás. ¿Cómo vamos a tomar la medida? Ubicamos el pincho del compás a un extremo de los 7 y el lápiz del compás al otro extremo de los 7 centímetros. Ahí. Entonces, nuestro compás está abierto de un tamaño de 7 centímetros. Esos 7 centímetros los vamos a medir desde el vértice hasta acá. Entonces, sin abrir y sin cerrar el compás, nos ubicamos en el vértice del ángulo de 55 grados y vamos a marcar hasta dónde llegan los 7 centímetros. Que nuestro compás está abierto de 7 centímetros, así que nos va a indicar hasta dónde llegan y es hasta aquí. Por lo tanto, el otro lado que nos faltaría dibujar de nuestro triángulo
sería desde el inicio del segmento que medía 9 hasta esta intersección. Entonces, si ustedes miden, acá tenemos el lado que mide 9 centímetros. Acá tenemos el lado que mide 7 centímetros. Y acá tenemos el ángulo que mide 55 grados. Y de esa forma tenemos el triángulo que cumple con lo solicitado. Nos vemos, chicos. Suscríbanse a mi canal. Póngale un like.